Muy buenas tardes. Como ustedes ya están enterados, el examen va a ser el 21 de abril, ¿verdad? Vamos a tener entonces clases el día de hoy. Pensé que no, porque como se había hecho la declaratoria de huelga el viernes, pensé que hoy y el miércoles no iba a haber. Pero estuvo bien, pues, porque también les tengo una noticia interesante. Después de que regresemos, tenemos el examen parcial. Después, aparentemente, solo van a haber 2 clases y vienen los finales, ¿verdad? Entonces, sí, eso nos decían. Entonces, sí vamos a tener que tratar de abarcar los temas de la mejor manera posible, porque la idea no es solo de abarcarlos por abarcarlos, sino que sí logremos comprensión en cuanto a la temática que se va a manejar, pero van a ser solo 2 clases después del examen parcial y ya viene el examen final. Y recuerden ustedes que el examen final es acumulativo, viene todo el contenido del programa, entonces por ahí hay que tener también ese cuidado. Algunos me preguntan si solo voy a evaluar sobre los puntos que tienen pendientes, pero el programa nos manda que tenemos que hacer evaluación acumulativa, por lo tanto viene desde el principio hasta el final. Este segundo parcial es el que tiene una carga de contenido bastante más amplia. Vamos a llegar precisamente con el segundo parcial hasta el tema del cambio de nombre. Este va a ser el último tema que vamos a ver. Si lo logramos agotar hoy, que este es algo corto, ya, inclusive ya en alguna ocasión cuando hablábamos de jurisdicción voluntaria en la parte inicial del curso, ustedes recordarán que yo les traje un ejemplo también y ya habíamos hablado un poquito del cambio de nombre. Si es que hoy vamos a remarcar un poco, vamos a agotar ese tema la noche de hoy. Y el tema que ya veamos el día miércoles, que según recuerdo es el de rectificación de partidas, adelante, el de asiento extemporáneo, rectificación y reposición de partidas de nacimiento, ese ya sería tema para el examen final. El cambio de nombre, o sea, vamos a empezar desde el tema de intestado, para el segundo parcial va a ser desde el tema de intestado, pero es la mitad, porque la primera parte ya la habíamos evaluado, toda la parte teórica ya la habíamos evaluado en el primer parcial, entonces no va a venir parte teórica, tendrá alguna partecita práctica ahí del intestado, que es solo la segunda parte. Y de ahí todos los demás temas que venimos trabajando hasta acá, hasta llegar a la frontera que va a ser el cambio de nombre. El día miércoles yo les voy a traer un listadito de los temas que ya hemos abarcado para que no se vayan a confundir de cuáles son los que van a venir en el examen segundo parcial. Adelante, Dan. Hasta el universo salió, ¿no? Adelante. Muy bien. Estamos entonces con esa temática, ¿saben? Entonces, para que no nos tomen así desprevenidos, porque eso me da miedo acá en la facultad, de pronto le dicen a uno examen final tal día y uno no está enterado. Y sí pensé que iban a haber más clases intermedias después, pero no, resulta que nos vamos de vacaciones de Semana Santa y luego ya cuando regresamos venimos a parciales. Después de que terminen ustedes sus parciales, según la calendarización solo vamos a tener 2 periodos de clases y luego ya vienen los exámenes finales, repito. Vamos claros hasta ahí, ¿no? Sí. Disculpe, la vez pasada había dicho que iba a tener que elaborar una primera resolución y el examen. ¿Sigue eso todavía? Sí, ya está ahí cuidadito elaborar primera resolución y no se les va a olvidar que para el examen tienen que traer leyes porque va a haber una parte práctica y una parte teórica, entonces va a ser una parte a libro abierto y la otra parte sí va a ser lo de la primera resolución, no, pero quiero aclararles, no se vayan a memorizar artículos porque en la primera resolución no les voy a poner a que pongan todos los artículos de memoria, eso sería ilógico, sino solo es el esqueleto de la primera resolución, es lo que a mí me interesa, puede ser en cualquiera de los temas que hemos trabajado, pero sí, porque les decía que lo voy a evaluar. Generalmente esos son temas que uno cuando en la práctica ejerce lo que hace es tomar el formato, ¿verdad? Pero la primera resolución, adelante, es la guía, como hemos dicho, es la guía de qué es lo que va a seguir después del acta de requerimiento, entonces sí, como parte práctica lo vamos a trabajar. Y recordemos que es bien importante pulirse bien en este contenido porque esto también va a ser contenido del examen final, ¿verdad? Entonces yo lo que hago es que en el examen final, sobre los últimos puntos que se trabajen, voy a poner tal vez un 60% de los últimos puntos que trabajemos, va a ser un 60% de la carga del examen final y el otro 40% vendría sobre el contenido del primer parcial y del segundo parcial, pero ustedes
El segundo van a estar bien fresquitos porque vamos a haber acabado de pasar con el toque final. Vamos ahí entonces claros con eso. Muy bien, entonces vamos a trabajar hoy con el proceso de cambio de nombre. Fíjense ustedes que cuando hablamos del nombre hay que tener claro en primer lugar, hacia adelante, hay que tener claro en primer lugar que el nombre se compone por el nombre de pila y el apellido, ¿verdad? Que en el orden general es el apellido del padre, el apellido de la madre. Y cuando son hijos nacidos fuera del matrimonio y no son reconocidos por el padre, entonces son los apellidos de la madre. Así es como lo manejamos siempre. Así es como se integra el nombre. Por si algún día ustedes tienen duda, pero el cambio de nombre también incluye el cambio de apellido, por supuesto que sí. Se puede cambiar una persona absolutamente todo, tanto el nombre como sus dos apellidos, y se puede poner otros 2 nombres o 40 nombres si quieren, porque tampoco hay límites, ¿verdad? Entonces pueden utilizar los nombres que más consideren convenientes. No hay un límite, digamos, para el número de nombres. O si una persona tiene muchos nombres, porque a veces a los papás les ocurre eso, se podrían quitar algunos nombres y eso podría ser un cambio de nombre, ¿verdad? Porque digan, no, yo no quiero tener 14 nombres, porque hay casos. Nosotros nos contaban en la facultad que el caso de Francisco Valladares Molina, que tenía, ¿qué tal, licenciado? Qué gusto saludarle. Nos contaban que tenía 14 nombres el señor, porque los papás les pusieron los mismos nombres, tuvieron bastantes hijos y les pusieron los mismos nombres a todos. Y tanto que en alguna ocasión resultó anecdótico, porque él tenía una orden de captura, y como tenía los mismos 14 nombres que los hermanos, no sabían cómo hacer, porque también Luis Domingo era un hombre público, Luis Domingo Valladares. Y me contaban que después resolvieron el asunto porque los dos tenían orden de captura, entonces cualquiera de los dos que cayera primero, pero salía por eso, ¿verdad? A veces, por ejemplo, en este caso, si uno de los hermanos se siente afectado cuando los papás se les ocurrió ponerle los mismos nombres, podría cambiárselo y cambiarse todos los nombres, o dejarse solo 2 de los que tiene. Puede cambiarse inclusive los apellidos, y vamos claros hasta por ahí hasta el momento. Miren, hay algo que yo quiero contarles en este tema de cambio de nombre. Yo les he venido diciendo en clase que uno como profesional pues empieza a incorporar cierto nivel de trabajo, cierto número de casos que resultan ser muy repetidos, porque empiezan a tomar cierto rumbo, cierta moda, como quien dice, y el cambio de nombre ahorita precisamente está en eso. Porque les contaba yo el otro día que cuando adquieren nacionalidad norteamericana, hay mucha población guatemalteca que está en Norteamérica, y cuando adquieren nacionalidad norteamericana ya les preguntan, mire, ¿usted se quiere seguir llamando Maritza? Maritza Marisolina, por ejemplo. No, yo ya no me quiero llamar Maritza Marisolina, a mi papá se le ocurrió ponerme así, pero yo me quiero llamar solo Maritza Sasso, por ejemplo. Entonces viene que cambian, ¿no? Los gringos automáticamente, sin seguir un procedimiento, solo en el momento de que adquieren la nacionalidad, le pusieron Maritza Sasso. Y ella era, por ejemplo, Maritza Marisolina Gutiérrez Sasso, por ponerles un ejemplo. Pero ella decidió, y allá les dan toda la libertad para hacerlo. El problema es que cuando vienen a Guatemala, aquí sí aparecen con su nombre antiguo, ¿verdad? Entonces se ha convertido en una fuente de trabajo para nosotros en la profesión, porque la gente con el afán de tener el mismo nombre que tiene allá y en el pasaporte, prefieren hacerse un cambio de nombre para que en su DPI aparezca allá como Maritza Sasso, por ejemplo, ¿verdad? Entonces eso se puede promocionar. Pase adelante, licenciada. Eso se puede, inclusive uno con sus clientes, promocionar que uno puede trabajar ese tipo de temas. Hay muchos casos, hay muchos casos en donde las personas deciden cambiarse el nombre, y es que a veces resulta, por ejemplo, que a ella pues tuvo la inspiración de poner el nombre al bebé. Adelante, y ella le dice a él, es que yo quisiera que nuestro bebé se llame, adelante, que nuestro bebé se llame Jimmy, por ejemplo, porque Jimmy era su ex, ¿no? Pero él no sabía. Entonces resulta que tiempo después él se entera, y se han dado casos así. Yo he tenido un par de casos así, en donde llegan a pedir cambio de nombre de menores, y llegan los papás, pero es precisamente porque descubrieron algo raro por ahí, ¿verdad? A veces le quitan el nombre, le ponen otro, a veces simplemente le quitan ese nombre. También hay nombres que son un poco antiguos, ¿verdad? Hay nombres del calendario gregoriano. Por ejemplo, el nombre Eustaquio, ¿verdad? Que es un nombre que en el calendario gregoriano aparece, ¿verdad? Pero es un nombre que a mucha gente no le gusta llevarlo, ¿verdad? Entonces, Eladio, por ejemplo, hay muchos nombres que por ahí aparecen en el calendario y que no tienen nada de malo, porque un nombre no es que sea feo en sí mismo. Algunas personas consideran que el nombre es feo porque lo asocian con alguien que, por ejemplo, es alguien muy vigente, por ejemplo, y ese vigente tiene ese nombre, o es una persona
escasa mentalmente y se pone a hacer boberías en el parque o hace cosas bochornosas, entonces no quiere llamarse como él, porque sobre todo los niños, ¿verdad? Empiezan ahí con el bullying, no te llamas como el bolito, ¿verdad? Entonces, si uno ve culpa tiene, si uno deja los tragos y ya no quiere llevar el nombre de uno, entonces resulta que por ahí puede haber entonces la intención de un cambio de nombre, pero que no se les olvide, el cambio de nombre también puede incluir cambio de apellidos. Eso es bien importante. ¿Vamos claros hasta ahí? Porque el cambio de nombre también puede incluir cambio de apellidos. Alguien en alguna ocasión me preguntaba, mire, y si solo hago una identificación de persona, pues también, ¿verdad? Ahora inclusive el RENAP, fíjense ustedes que como una modificación interesante, con el RENAP hay que tener cuidado ahorita porque hay muchos aspectos de jurisdicción voluntaria que ya no tienen la misma importancia y el mismo impacto que antes, porque el RENAP a través de algunas modificaciones que ha hecho no a la ley, sino en sus reglamentos internos, por ejemplo, el tema de identificación de personas, que antiguamente no podía usted pedir que en su cédula de vecindad apareciera el nombre con el que usted se identificaba. Se podía aclarar, uno como notario ponía a esta persona, como la cédula de vecindad traía hojitas, entonces ahí uno ponía a esta persona también se identifica con el nombre de. Pero ya después del tema del DPI, que ahí no había el nombre personal, entonces únicamente quedaba en la certificación de nacimiento. Y cuando uno hacía una identificación de persona, porque podía llamarse de diferentes maneras, juegan con diferentes modalidades muchas veces. Esto era muy frecuente antes, cuando el registro de la propiedad era manuscrito, el registro mercantil también casi todo era manuscrito, en el registro de marcas y patentes, entonces resultaba que tenía un nombre en marcas y patentes, adelante otro nombre en el registro mercantil, porque le variaba una letra por ahí. Por ejemplo, el nombre Elizabeth, ustedes se han dado cuenta que algunos lo ponen con TH, otros lo ponen sin TH, o algunos la mayoría con Z, pues, pero no es nada raro que alguien se le haya ocurrido ponerlo con S, por ejemplo. Pero cuando llegaba a un registro decía, no, pero si Elizabeth no es con S, es con Z, entonces le pongamos con Z, porque la persona que escribía sentía que estaba haciéndole un favor a la persona, pero en realidad le estaba haciendo un daño, porque aparecía con un montón de nombres diferentes. Entonces de por ahí venía el proceso de identificación de persona. Pero ¿cuál es la diferencia? Pase adelante. ¿Cuál es la diferencia entre el cambio de nombre y la identificación de persona? Que la identificación de persona, como su nombre lo indica, identifica con uno o varios nombres, o sea, con dos o varios nombres, mejor dicho, a la misma persona. Y en su certificación de nacimiento va a decir que esta persona escrita al fondo también se identifica con los nombres tales y cuales. Quedemos claros, también, o sea, le está dando la opción de usar el mismo nombre que ya tiene, o puede usar pues, las otras 10 variables que está poniendo, o dos variables, o una variable. No sé si vamos claros hasta ahí. Por ejemplo, hay casos en donde creo que les contaba la otra vez que un amigo, un traficante que se llamaba Carlos, y me dice que si me llega a buscar como Carlos no me va a encontrar porque ahí todos me conocen como Jaime, pero él no se llamaba Jaime, pues yo había visto su DPI y no se llamaba Jaime, pero así lo conocía. Y son casos de esa naturaleza. Entonces viene esta persona y dice, bueno, como todos me conocen como Jaime, voy a hacer una identificación de persona. Entonces puedo llamarme Jaime o puedo llamarme Carlos, opto por los dos. Pero ahí, ojo, que ahí solo se hace una escritura pública. Solo se hace una escritura y con eso ya está la identificación de persona, se manda al RENAP y ahí terminó. No hay que hacer un acta de requerimiento para el cambio de nombre, para la identificación de persona, quise decir. No hay que hacer un proceso de jurisdicción voluntaria para la identificación de persona, es simple y sencillamente una escritura. Emite el testimonio con su duplicado, lo manda al RENAP y en 2 días eso ya está arreglado, ¿verdad? Sí, en el RENAP lo operan rapidito, pero usted el mismo día puede hacer la identificación, firmó al cliente, le extiende su testimonio y ahí terminó. Imagínate, usted puede cobrar muchísimo más barato, pero en su certificación de nacimiento va a aparecer que su nombre es tal y cual y en el reverso va a decir que también se identifica con tales y cuales nombres. En cambio, en el cambio de nombre la cosa es diferente. Ahorita le doy la palabra, Francis. En el cambio de nombre es diferente porque ahí ya no va a tener opción de usar el nombre que tenía anteriormente. No, ahí ya no. Esta persona se cambió su nombre, por lo tanto, en su certificación de nacimiento ahora va a aparecer el nuevo nombre, los nuevos apellidos que haya adquirido. Y en la parte de atrás van a poner el escrito en el fondo, cambió su nombre, entonces originalmente se llamaba fulano de tal. Entonces ahí va a estar la aclaración, pero su nuevo nombre ya va a ser ese. En el DPI tiene que aparecer ese nuevo nombre. En cambio, con la identificación de persona, actualmente, como les decía, RENAP inclusive les ha dado la opción, adelante compañera, les ha dado la opción el RENAP a que vengan y que pongan alguno de los nombres que adquirieron en la identificación de persona, ¿verdad? Ahora, en cuanto al cambio de nombre, no hay opción, es el nuevo nombre. Francis, ahora sí, porque quería terminar con la explicación. Quiero ser licenciado, solo la identificación de persona tiene que ser
rogada o el RENAP si se encuentra con dos nombres, una misma persona puede hacerlo como de oficio, digamos? No, es... Conozco una persona que la situación era algo extraña. De pequeña tenía un nombre y luego no sé por qué los papás o los abuelos, no entiendo muy bien, le pusieron otro nombre. Estuvo así con el segundo nombre durante tanto tiempo hasta que cambiaron de cédula a BPI. Luego de eso, cuando fue ese cambio, a ella le aparecía la identificación de persona ya en su certificado de nacimiento, pero ahí tuvo que haber una escritura previa o una irregularidad, o hubo una escritura o hubo una ilegalidad. Porque miren, lo que sucede es que antes, cuando existía el registro civil y dependía de las municipalidades, muchas veces hacían favores, ¿verdad? Entonces venía y decías que fíjense que a mi hija le pusimos así, pero eso fue la partida de nacimiento, y ya después en la vida le pusimos tal y cual nombre. Van a hacerlo, háganos favor ahí, señor alcalde, y como no eran muy expertos en leyes en ese tiempo los alcaldes, no tenga pena, o la escribiente le llamaba a la secretaria, se ponía ahí a ponerle el nuevo nombre y así le aparecía en el libro de cédulas. Eso no sirve, pues, porque cuando vino el RENAP, ese problema se dio en infinidad de ocasiones, pero en infinidad de ocasiones, porque en la cédula venía y, por ejemplo, mi papá se llamaba Osvaldo con V en su certificación de nacimiento. En la cédula le pusieron Osvaldo con B alta. Entonces, todas sus inscripciones registrales aparecían como Osvaldo con B alta porque uno se identificaba con la cédula, ¿no? Pero cuando vino el RENAP, dijeron no, en lo que se va a basar el RENAP es en las partidas del registro civil, no en las cédulas. Entonces, todos los libros de cédulas a un lado y el DPI, ¿cómo iba a salir? Con el nombre que aparecía sentado. Entonces ahí se da esa situación que usted comenta. Pero si ya habían hecho una identificación de personas, si la certificación ya estaba razonada, es porque tuvo que haber, digamos por ley, tuvo que existir un primer testimonio de alguna escritura en donde habían hecho esa identificación. Es probable. Adelante, compañero. Adelante, José. Pues entonces, de lo contrario, que tal vez en el registro civil les hubieran hecho el favor de hacer una anotación falsa ahí de que había una identificación de persona, pero eso sí no ha cambiado, la ley no ha cambiado en ese sentido. Le puedo decir que eso sí viene desde hace mucho tiempo. El Código Civil no ha sido modificado en el sentido de que para poder hacer una identificación de persona se necesita que acuda la misma persona o los papás, puede ser la misma persona o los papás. Ahí fíjense que también es importantísimo, muchos se confunden con esto y dicen, bueno, pero como es un menor de edad, entonces sería una identificación de tercero, porque no soy yo el que estoy haciendo mi propia identificación, pero el Código Civil dice que la identificación de persona procede para las personas mayores de edad y por los menores sus papás. Entonces sí pueden los papás otorgar una identificación de persona de su hijo menor y no es identificación de tercero. ¿Cuál es la gran diferencia? Recuerden ustedes que la identificación de tercero también es un proceso de jurisdicción voluntaria, implica edicto, implica un gasto mucho mayor, ¿verdad? Entonces una identificación de persona más barata y más rápida. Esos temas son bien importantes de entender. También otra cosa que confunde muchas veces, pero antes de pasar al otro tema, quiero aclarar nuevamente. Para identificación de personas solo es una escritura, pero no cambia el nombre. Lo que hace es dar opción a usar otros nombres, no cambia el nombre, la identificación de persona. ¿Estamos claros hasta ahí? No cambia el nombre, se hace solo en escritura, no se lleva el proceso de jurisdicción voluntaria, sino se hace en una simple escritura. Eso lo manda el programa, por eso lo estoy explicando, porque el programa nos exige que expliquemos cuál es la diferencia entre estos temas. Pero sí, entonces recuerdo por ahí chistes, por ejemplo, de muchacho que dice que ya era así algo grande y llegaba a estudiar a la U, y le decían, muchachos, ¿cómo te llamas tú? Y le decían, Víctor. Y se reían, ¿Víctor o Víctor? Sí, así. ¿Cómo? Víctor, decía. Es que uno puede decir así, y así enojados. Y todos se reían y hacían el murmullo. Dice, ya vino el Víctor, ya vino el Víctor. No era usted, estábamos hablando de otro. Más adelante. Parece un nombre como él. José menos mal no se llama Víctor. No es esperando estar ahí. Más adelante, José. También nuestro compañero adelante. Pueden ubicarse por ahí. Muchas gracias. Pues resulta que el chico se llamaba Víctor y no podía decir esa combinación de la C y la T, y dice, me llamo Víctor. Y de pronto alguien, así de los chismosos, dice, bueno, ustedes ya no podemos molestar a aquel porque dice que se cambió el nombre. De veras, sí, el Víctor se cambió el nombre y todos alegre la fregadera, pero ni modo, entonces ya se nos acabó la fregadera. ¿Qué te cambiaste el nombre vos, Víctor? Ya no me llamo Víctor, dice. Sí, te cambiaste el nombre, se nos contaron. ¿Y cómo te llamas ahora? Dice, se fregaron, ahora me llamo Héctor. Entonces, para que no se nos olvide, él había hecho cambio de nombre, ¿verdad? De Víctor por Héctor.
Entonces resulta que la misma cosa le dio, pero el cambio de nombre entonces es un proceso de jurisdicción voluntaria notarial que requiere. Aquí estamos ante el esquema. ¿Qué es lo que se necesita para hacer un cambio de nombre? Para hacer un cambio de nombre vamos a empezar, como es ya usual, como hemos comentado, vamos a iniciar con un acta de requerimiento, ¿verdad? Ustedes, en la misma fecha en que hayamos hecho el acta de requerimiento, es conveniente elaborar la primera resolución. Nosotros ya tenemos el acta de requerimiento de la persona si es mayor de edad o de los papás si es un menor de edad. Eso también nos exige la ley, el programa nos exige que también expliquemos eso, de cuál es la diferencia en cambio de nombre de mayores o de menores. La única diferencia es que en el cambio de nombre de menores van a comparecer los papás, ¿verdad? Igual que en la identificación de personas, solo que en la identificación de personas ellos van a hacer que el menor pueda optar por uno u otro nombre. En cambio, en el cambio de nombre, les van a decidir que le cambien su nombre, ¿verdad? Vamos claros hasta ahí. Después de la primera resolución, ¿por qué dice edictos? Porque son 3 edictos en el diario oficial. Ahorita hay una discusión en cuanto a si es obligatorio todavía el tema de hacer publicaciones en el diario La Hora. Fíjense ustedes, porque hubo una modificación por ahí a la ley del diario de Centroamérica, pero la ley no cambió. Así el proceso de jurisdicción voluntaria sigue diciendo que hay que publicar 3 veces en el diario oficial y otras 3 veces en un diario de mayor circulación. Por ejemplo, La Hora, que ahora es 100% digital, se publica y sale en digital también. Entonces, sí, aparte de que es una manera de que podamos hacer más público el cambio de nombre. Después de los edictos, ya una vez usado el tiempo de los edictos, se emite la resolución o auto final. Después de la resolución o auto final, vamos a tener que emitir otro edicto indicando que ya se accedió al cambio de nombre, ¿verdad? Y después de ese último edicto, ya expedición de certificación para el Registro Nacional de las Personas, al RENAP, ordenándole que operen el cambio de nombre. Y ya cuando el RENAP nos devuelve la hojita de operaciones donde ya quedó cambiado el nombre, entonces remitimos el expediente al Archivo General de Protocolos. Si se dan cuenta, entonces estamos hablando de 7 pasos bastante sencillos. Se repite el término del edicto, porque recuérdense que se publican por 2 veces. O sea, son 2 ocasiones, porque en la primera ocasión 3 veces en el diario oficial y 3 veces en otro de mayor circulación. Muy bien, salieron esas 3 publicaciones, entonces ya podemos emitir la resolución o auto final, la cual vamos a publicar en otro edicto, haciendo constar que se accedió. Entonces dice la ley que 10 días después del auto final ya se puede hacer la expedición de la certificación al registro al RENAP para que hagan el cambio de nombre. Entonces ya queda ese proceso así finalizado. Y a mí me decían unos clientes, pero mire, y con la situación esta de que tengo propiedades en el registro, ¿qué puedo hacer? Pues después de que terminemos con el proceso de cambio de nombre, ya hacemos memoriales al registro, son solicitudes para que hagan una nueva inscripción indicando que el titular cambió su nombre. Y no es mucho problema, no es muy tardado, ¿no? Es súper rápido eso. En 20 días es lo más que se va a tardar el registro en operarlo. Y no me preguntaron por costo, ¿no? Entonces, lógicamente les dije, pero eso sí ya tendría un costo aparte, porque eso sí ya sería por cada inmueble. Eso no sería problema, ¿no? La gente que es solvente económicamente lo que quiere es solucionar sus problemas y muchas veces no le pone muchos peros a los honorarios que uno cobre, porque quiero o no, son asuntos que hay que ir arreglando. Si tiene un título académico, también hay que dar los avisos a donde corresponda, ¿verdad? Al registro mercantil, al registro de la propiedad. Entonces sí se tienen que hacer varias gestiones, ¿verdad? Para que la persona pueda en algún momento pues arreglar la situación. A mí me contaban unos colegas que teníamos ahí en el registro de antecedentes penales, que muchos delincuentes habían optado en alguna época por cambiarse el nombre, porque si en Guatemala realmente la situación a veces es un poco irrisible. Los homónimos en policíacos, terrible ustedes. Mi nombre es Osvaldo Alexander García Pérez, y el García Pérez pues es un juego muy común en Guatemala, es un apellido que se repite mucho, ¿verdad? O sea, un juego de apellidos se repite mucho, el García Pérez, común, muy común. Pero el nombre de Osvaldo Alexander, y cuando le ves todavía, y se me repite.
y encima de que tengo un homónimo, por ahí ando secuestrando gente, ¿verdad? Entonces, sí me mandaron, pero lo irónico es que en vez de meter el DPI, me meten el nombre, ¿verdad? O sea, ellos escriben el nombre, no el DPI, y si les aparece un homónimo, no, usted podría hacer y vaya al gabinete de identificación, ahí va uno a poner huellas, ¿verdad? Eso realmente es una situación de una deficiencia muy grave de parte del sistema, porque por esa razón lo que hacían los delincuentes era que se cambiaban el nombre, me estaban contando. Entonces, como ellos operaban con un nombre, no con un CUI, les extendía su carencia de antecedentes penales con el nuevo nombre que habían adquirido los delincuentes. Ahorita pues ya cambió bastante, porque el CUI ha venido a ayudar mucho en ese sentido, porque ya es un número que identifica a la persona y que ese sí no se va a repetir en nadie más, ¿verdad? Esa sería una situación importante de referir. Luego también, para no confundirlos, quise hablar un poquito del esquema, porque ya les había dicho cuál es la diferencia de la identificación de persona, que es en una escritura, y el cambio de nombre, que sí es un proceso de jurisdicción voluntaria. Pero también nos manda el programa que expliquemos cuál es la diferencia con la identificación de tercero. Pero ahí está bastante más fácil, porque recuerden ustedes que el cambio de nombre con la identificación de terceros son procesos totalmente diferentes. La identificación de persona sí se parece mucho con la identificación de tercero, pero como su nombre lo indica, y vayámonos a la lógica ahí, adelante compañera, vayámonos a la lógica en ese caso. Si algún día ustedes tienen duda, ya cuando estén estudiando para privado, como uno tiene un montón de temas al mismo tiempo, entonces es bueno tener ciertas muletillas en la mente para que le ayuden a uno a resolver esa situación que le pueda generar incertidumbre en algún momento. Como su nombre lo indica, identificación de tercero. O sea, cuando dice tercero, o sea, no es la identificación mía, es de una tercera persona. Esa es la gran diferencia. Que si es identificación de persona, es de mi persona o de mi hijo menor. Perdón, si es identificación de tercero, es por ejemplo de mi padre que ya murió, por ejemplo, y que yo para razones de intestado necesite aclarar que él también se identificaba con otro nombre. No estoy haciendo cambio de nombre, estoy haciendo una identificación. Que Osvaldo con B alta era la misma persona que Osvaldo con V. Y que yo me llame Osvaldo con W, eso no tiene ningún problema, pues, porque eso no me hace no ser hijo de él, no hay problema. Si fueran el apellido, ahí sí hay problema. Por ejemplo, que hubiera sido García con S, ahí sí hay problema, ¿verdad? Porque entonces yo soy García con C, y ¿cómo dice usted que es hijo de García con C, si usted, con S, si usted es García con C? No sé si aclaro ahí la situación. Entonces, por ahí que me convendría seguir un proceso de rectificación de partida en mi caso. ¿Por qué rectificación de partida y no identificación de tercero o identificación de persona? Porque es evidente que se equivocaron. Mi papá era García con C, a mí me lo pusieron con S, por ejemplo, a mí me lo pusieron con C. Entonces voy a pedir que me lo pongan igual, ¿verdad? Eso podría proceder. Si hago un tema de identificación de persona, o para mí, como heredero, ahí tengo problemas. Con eso hay que tener cuidado, si es por los apellidos, con eso hay que tener cuidado, si sus clientes llegan. Por eso es que es importante hacer la aclaración. En una ocasión me decía una persona que fíjese que mi papá nunca me reconoció y yo quiero hacerme el cambio de nombre para ser heredero de él. No, porque el cambio de nombre no cambia la filiación de la persona, no. Usted en su partida de nacimiento va a seguir diciendo que si se llamaba antes Osvaldo Alexander García Pérez, pero ahora se quiere poner Juan José Martínez Maldonado, por ejemplo, pero va a decir que Juan José Martínez Maldonado sigue siendo hijo de mi madre y mi padre, ¿verdad? Que eso no lo puedo cambiar. No sé si vamos claros hasta ahí. Eso sí no lo puedo cambiar. Pero mi nombre sí en el DPI va a aparecer con la nueva descripción que tiene. Muy bien, entonces la rectificación de partidas, esta se da básicamente cuando hay errores de fondo. Por ejemplo, que la persona nació el 4 de marzo del año 2002, pero el papá en esos días andaba de viaje, la mamá quedó muy afectada porque fue una cesárea, no inscribieron el niño el 4 de marzo del año 2002, pasaron ahí un montón de tiempo y vienen hasta el 1 de enero del año 2003 y lo van a inscribir, pero para no pagar multa ni hacerse bolas, dicen que ese día nació. Y vienen y consiguen por ahí una certificación falsa de una partera. Muchas veces hace eso la gente y vienen y dicen, sí, es que nació ayer, ¿o no? Y la persona ya tiene casi un año de edad. Esos problemas se han dado. Fíjense que ¿saben cuándo se dio mucho ese problema? Pero mucho. Fue cuando en las cédulas de vecindad los muchachos querían sacar licencia profesional porque ya sabían manejar camión, pero como para eso tienen que tener cierta edad, lo mismo que pasa con la aportación de arma de fuego. Entonces se quieren aumentar edad, ¿no? Porque dicen, bueno, si tengo 20 no me van a dar mi licencia profesional, entonces digo que tengo tantos años,
o para la licencia de portación de armas, que hasta los 25 se puede adquirir. Entonces voy a decir que tengo 25, pero ¿cómo le hago? Voy con mi amigo, el registrador civil, y le digo que me extienda una cédula, haciendo constar que yo nací antes de esa fecha. Ahí tenemos problema, ¿verdad? Ustedes tenemos problema, pero no sería rectificación de la partida, sino sería ahí rectificación del asiento de cédula. En el caso de la partida, sí, el caso anterior que estábamos mencionando, la persona después se ve afectada, pues, se ve afectada por esa situación, por X o Y circunstancias, o simplemente quiere tener su realidad tal y como aparece en su vida, ¿verdad? Entonces podría pedir la rectificación de partida y presentar por ahí la partida de donde, si nació en el Rubén, por ejemplo, que diga, no, yo nací el 4 de marzo, no el 1 de enero del 2003, sino el 4 de marzo del 2002, y pido la rectificación de partida. Y tengo aquí la prueba porque en el Rubén ahí aparece mi nacimiento, pero eso ya implicaría falsedad ideológica de parte de la partera por haber emitido un documento legal que no debió haber emitido, ¿verdad? Con eso hay que tener cuidado. Miren, yo recuerdo, y les voy a contar ahorita el caso así de una manera breve, el caso que fue bien lamentable, porque era una chica colombiana despampanantemente linda, y se consiguió un esposo millonario, un hombre de mucho dinero. Entonces le habló a mi amigo, mire, fíjese que lo que quiero es que mi esposa sea guatemalteca, porque ella es colombiana. Ah, me le dice mi amigo, muy correcto él, es la chila. Mire, aquí lo que hay que hacer es un proceso migratorio de nacionalización de ella. ¿Y cuánto salen? Tanto, no hay problema de ese tipo. Pero lo quiero así, rápido. Ah, no, pues lleva su tiempo. No, pero es que yo lo quiero rápido. ¿Cuánto sería lo menos que se tardaría si usted tuviera que dar plata? Mira, a mí no me gusta dar plata, pero sí trabajo. Yo le garantizo que le trabajo lo antes posible y yo hago procuración, mi equipo de procuradores es bueno. No, yo no quiero así. Yo lo quiero para la otra semana, imposible, no me comprometo. Entonces se fue con otro amigo, que también era mi amigo, por cierto. Vino aquel y se fue a Quiché, a un pueblito de Quiché, y se llevó el nombre de la colombiana y le dijo, miren, yo necesito una certificación de nacimiento de ella. Y después ya sacamos cédula en cualquier otro lado. En ese entonces era cédula, no existía el RENAP. Entonces vinieron y encontraron por ahí, en uno de los libros, una niña que había fallecido durante la guerra. Y ven que agarran y cuando me mostraron la certificación de nacimiento de la chica, sí era legítima, pues. Pero como no eran certificaciones en fotocopia, sino que eran transcritas, ¿no? Y el alcalde y el registrador firmaban, entonces no eran transcritas. Y así le entregaron, y con eso sacó su cédula. Después vino el problemón, fue cuando vino el RENAP, porque RENAP, como les decía, tiraba el libro de cédulas y iba al libro de nacimientos. Y cuando fueron a ver en el libro de nacimientos, ustedes, fue una cosa bien rara, porque a ella le habían puesto el nombre que ella quería. Con el primer apellido, sí era el apellido del papá de Colombia, porque eso era lo que ella quería, tener sus apellidos de Colombia. Pero resultó raro, porque venía con el nombre que ella tenía. Con el primer apellido sí era del papá, que era colombiano, pero el segundo apellido no. El segundo apellido era un apellido muy de Quiché, muy de nuestra gente, ¿verdad? Entonces, nunca entendimos por qué, pero la cosa es que ella lo que quería era salir así. Entonces, luego tuvo problemas con el esposo, se divorciaron, tenían unas casas grandes ahí, carretera El Salvador, ahí le quedó la mitad. Los hijos también bajo custodia de ella, porque se habían casado legítimamente, pero ella se había casado con esos documentos falsos. Cuando vino el RENAP, ahí fue que se vino el gran problema. Entonces me buscaron a mí, ya no a mi amigo, porque él estaba muy ocupado. Mire, fíjese que queremos consultarle. ¿Qué fue lo que pasó? Es que fíjese que cuando fuimos ahorita fue una cosa inaudita la que hicieron allá en Quiché, porque todavía los registros civiles no tenían los libros y le daban acceso a uno. Fíjese que fue tal la situación tan mal hecha que hizo ese colega, me dicen, que agarraron con una escobita de correctora, echarle a la correctora todo el libro, me dicen, pero como que el nombre lo dejaron de último, me dijo. Y de último parece que el corrector definitivamente ya no les alcanzó, y por eso fue que ya lo tacharon el último nombre, porque ya no les alcanzó para poner el último apellido. Entonces por eso fue que se lo dejaron, me dicen. Y fue así. Y ahora ella puede perder los hijos, se puede ir a la cárcel y las propiedades, me dicen. ¿Y qué podemos hacer? Miren, yo no tengo tiempo, ni tengo ahorita. Pero en realidad era un problema profundo, era un problema muy profundo, porque ella había venido y en primer lugar, ¿qué es lo que corresponde en este caso, verdad? Falsedad. Ahí hubo falsedad material de parte de la gente que estuvo alterando documentos allá, alteración de documentos públicos, falsedad ideológica de parte de ella por estar metiendo información que no era,
En fin, ahí la situación se vuelve muy complicada. Por esa razón es que las cosas es mejor no estar buscando sus extravíos, estar haciendo las cosas mal. También recuerdo el caso de, hay muchos casos que hay que tener mucho cuidado con esto. Por ejemplo, algunos, y les digo a ustedes compañeros, a ustedes compañeras tienen hermanos, hijos varones, no hay que andar reconociendo hijos que no son de uno, porque eso es un delito. Ah, si me vas a favor de darle el apellido, pobrecito el niño, ¿cómo va a vivir sin apellido? Que tenga un papá. Porque me voy a juntar con ella y como yo la amo, voy a el asunto del embarazo de ella, que sea mío, yo voy a reconocer al niño. O ya tiene un niño y lo voy a reconocer. ¿Será que eso no es un delito? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Ir a decir información falsa. ¿Cómo se llama ese delito? O sea, incluir información falsa en un documento legal, porque es falsedad ideológica, ¿o no? Hay falsedad ideológica porque el documento sí es legal, lo está entendiendo Renata, pero yo estoy llegando a decir que yo soy el papá de ese niño cuando yo ni siquiera la conocía a ella, y hay pruebas de que yo ni siquiera la conocía a ella, porque yo estaba en Estados Unidos, me fui, migré, estuve allá y 3 años después vine, y cuando yo vine ella ya tenía niño. Entonces ¿cómo es posible que yo creyera? O sea, es creíble si yo estaba aquí, yo podría decir es que yo sí creí que era mío y ella también eso pensó porque habíamos tenido un romance, pero si se demuestra que no estuve fuera, por ejemplo, ahora voy a estar dentro, pero de la cárcel, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. También recuerdo el caso de un colega que le decía a la señora, porque yo le dije, mire, lo que tiene que hacer es adoptar a la niña, porque querían tener a su hijita y la muchacha no la quería, que es muy frecuente. Les dije, miren, ahora el Consejo Nacional de Adopciones, es adopción notarial, les expliqué, y viene mi colega y les dice, váyase a Petén, allá en un pueblito, entonces usted adquiere una casa ahí y póngase una almohada. Y como la muchacha estaba embarazada, no había nacido todavía la criatura, ya tenía en ultrasonido que iba a ser una beba y todo, y ella ya la quería como su hija, pero viene y le dice, váyase para allá, adquiere una casita y se pone una almohada, para que ahí te pasa por el RENAP y todo, usted vaya a sacar documentos, porque la mía es embarazada. Cuando nazca la criatura ya lo se lleva en brazos y lo hizo, pero los del RENAP nada tonto, ¿no? Le dijeron que no sé por qué, porque como cabal la vieron llegar y era muy evidente la situación, no le quisieron inscribir a la niña y le dijeron que no, porque la niña y llevaba una certificación de una partera, entonces ahí inclusive estaban dando dinero a la partera para que aparentara que sí era hija de ella, pero estos son temas con los que hay que tener cuidado, porque mucha gente por ese tipo de travesuras, según ellos, se van a la cárcel, ¿verdad? Estamos hablando de la vida de una persona menor. Para eso está el proceso de adopción, ¿verdad? Ustedes, para que se sigan, es un proceso más largo, pero la gente generalmente quiere andar buscando extravíos, y eso muchas veces genera clientela. Hay muchos compañeros que consiguen mucha clientela por eso, porque se prestan a ese tipo de cosas, pero después ahí los vamos a ver al Mariscal Zavala si tienen suerte o no, si no a la zona 18, porque sí pasa muchas veces eso. Entonces, siguiendo los procesos como la ley manda, no hay por qué lo metan en la cárcel, pero estamos entonces claros. Disculpe. Sí, claro. Fíjense que yo tenía dudas sobre eso porque tengo una conocida que ella es mamá soltera y le quiere poner el apellido del abuelo. Yo le iba a decir que no, pero no estaba segura. Sí se puede. ¿Sí? Sí se puede, pero no que lo reconozca el abuelo, porque ese es un problema, no lo va a reconocer él. No, él no. Lo que puede hacer es poner el apellido, pero a través de un proceso de cambio de nombre, ¿verdad? Aunque el niño esté reconocido. Con eso me discutía un licenciado, un catedrático de la U la vez pasada, de notariado. Me decía, no, es que no se puede, porque la ley dice que tienen que comparecer las partes interesadas. Sí, pero la ley también dice que la patria potestad corresponde a ambos padres dentro del matrimonio y a quien tenga su poder al niño cuando es fuera del matrimonio. Y en el caso de la madre soltera que no tenga reconocido su hijo, lógicamente ella va a ser la única que decida, pero si él sí lo reconoció, pero el tipo se desapareció, ella es la que ejerce la patria potestad y no está casada, yo sí he autorizado el cambio de nombre, ¿no? Sí he autorizado el cambio de nombre precisamente por ese tema, porque el tipo no solo después de que la embarazó le había prometido el cielo y las estrellas, y después se estrelló, se desapareció y después ni siquiera le colabora en nada, ¿verdad? Ahorita precisamente acabo de estar siguiendo los procesos de cambio de nombre, pero en realidad era el apellido. De hecho, perdón, licenciado, no ha nacido el bebé, pero ella piensa ponerle. Pero dígale que sí podría, o sea, lo que originalmente ella tiene que hacer para no incurrir en delito, porque si viene y el abuelo lo reconoce, o sea, lógicamente en primer lugar hay incesto, ¿no? Delito de incesto, porque no puede haber relación entre ella y él, porque es su papá. Entonces ahí habría una relación incestuosa para empezar. Y en segundo lugar, si aparece el papá y pide una prueba de ADN, ahí hay falsedad ideológica. El papá está, pero no se quiere hacer esa. Sí, pues, pero ahí lo que corresponde a lo que la ley manda, que ella le ponga los dos apellidos de ella, ¿verdad?
Eso es lo que dice la ley, que le pongan los dos apellidos de ella. Pero si ella quiere, por ejemplo, ponerle el apellido, el primer apellido, que sea el apellido materno, por ejemplo, entonces le va a quedar, porque como ella ese es el apellido que tiene, porque ella está reconocida, el apellido que le va a quedar va a ser el del papá de ella, ¿verdad? Porque van a ser los dos apellidos de Fíjense ella. que ella no está reconocida tampoco, son un apellido bien. Entonces, si ella no está reconocida, ella sí puede venir y cambiar el nombre. Primero que si ella tiene solo un apellido para empezar, entonces lo va a escribir con ese apellido y luego ya puede cambiar el nombre, ¿verdad? Puede iniciar el proceso de cambio de nombre ella como madre soltera, ¿verdad? Sí, esa sería la forma. La pregunta. Claro. Si es el caso que dijo la compañera, ¿cómo hace que el abuelo reconoce al niño y le da sus apellidos? En el momento de que el abuelo vaya a hacer su testamento y no sé que quiere dejar a todos sus hijos, también tendría que dejarlo. Porque recuérdense que no es obligación de nadie dejar testamento, digamos, no es obligación heredar, ¿verdad? Entonces usted puede decir que tiene tantos hijos, pero a este, que es en realidad su nieto, lo deshereda, eso sí podría ser. Y si no deja testamento, entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí se vuelve heredero, pero ahí viene el problema, porque ¿qué pasa con los tíos del niño, que en realidad aparecen como sus hermanos? Van a impugnar esa paternidad, ¿verdad? Y van a pedir un ADN y van a demostrar que no es el padre, y entonces ¿qué va a pasar con la madre? Hasta inclusive el señor como ya falleció, ya no lo pueden meter preso, pero a la señora sí le pueden, a la mamá, a la verdadera mamá, sí la pueden pues, procesar por el delito de falsedad, ¿verdad? Sí, y ahí hay alteración del Estado Civil, no me recuerdo en este momento cómo se llama el tipo penal, pero sí hay otro tipo penal por ahí. Y como estamos hablando de cambio de nombre, están muy adecuadas las preguntas que me están haciendo, don Arturquero. Licenciado, fíjese que conozco una niña que ella se quiere cambiar de apellido, porque papá la abandonó, o sea, cuando era muy pequeña, era recién nacida. Entonces ahora que ya está grandecita, ella no quiere tener el apellido del papá. Entonces, digamos que ahí procede un cambio de nombre. Exacto. Pero si en el momento ella quisiera que alguien más le diera el apellido, eso no sería posible. Tendría que adoptar. Tendría que ser un proceso de adopción. Entonces, fíjense que lo que yo he hecho a veces, y me dicen, no, es que quien realmente ha sacado la cara por mí ha sido este señor. Y hay por ejemplo, hay una mi cliente que es mayor de edad, jovencita por cierto, mayor de edad, pero me dijo, no, es que el que sacó la cara por mí fue mi verdadero papá, que es el que me ha criado. Mi padre biológico se perdió, me dice, porque yo no creo que se haya ido, porque será tan bruto que no creo que se haya ido, si se perdió, me dice, porque sí le tiene cierto rencor, porque dice que en los momentos más difíciles, cuando ella necesitó un abrazo, nunca estuvo, y cuando llegó su padrastro se portó a la altura con ella. Entonces, ahorita acabo de terminar, precisamente hace como un mes terminé con ese proceso, y entonces me pidió que en el acta de requerimiento pusiera eso, fíjense, y como la ley dice que se requiere un motivo, y me dice, es que yo espero que venga y le voy a enseñar el acta de por qué me cambié el nombre. Bueno, pues es problema de usted, digo yo, porque ahí lo que puede hacer es oponerse. Recordemos que está la oposición, ¿verdad? Y como esto no pesa en cosa juzgada, de pronto yo podría venir y oponerse a que se haya quitado su nombre y todo, pero como ella es mayor de edad, la ley dice que uno tiene derecho, ¿verdad? Tiene derecho. Entonces, mientras el proceso se está sustanciando, sí podría haber un problema, pero no se apareció nunca, así de veras que haber perdido, porque nunca aparecieron los edictos y todo, los amigos de ella lo supieron, y nunca pasó nada. Sí se puede cambiar el apellido. Hubo una chica que también tenía cierto problema porque se rozaba mucho con gente de mucho dinero. Yo no voy a decir de la alta sociedad, porque para mí la gente de la alta sociedad es la que tiene conducta ejemplar, una actitud que vale la pena decir mis respetos. Ahí sí se habla de alta sociedad, no porque tengan mucho dinero, porque viaje por Europa, eso no hace a una persona de alta sociedad, pero como aquí así se le llama, ¿verdad? Y la chica dice que la discriminaba mucho por sus apellidos y les dijo, los apellidos son solo letras. Y ese caso tal vez alguno de ustedes lo vio, porque hace como 10 años, que dicen que nos dijo, bueno, ¿y cuáles son los apellidos más famosos acá, los de los grandes empresarios? Castillo Gutiérrez no voy a poner, no podés, porque no son sus apellidos, y se los cambió. Se cambió su apellido y les dijo, miren, ya vieron que son solo letras, aquí está mi DPI, soy Castillo Gutiérrez. Y me lo voy a dejar mis 3 años y esto me lo vuelvo a cambiar, porque yo estoy orgulloso de mis apellidos. Era solo para demostrarles a ustedes, porque se gozaba en una universidad privada acá de Guatemala, con gente muy adinerada y la querían discriminar por sus apellidos, y ella les dijo, lo que vale la persona, los apellidos son solo letras, ¿verdad? Entonces es bien interesante porque sí se puede hacer, y como la ley no dice que después ya no se lo pueda cambiar, se lo puede volver a cambiar a la persona, ¿verdad? Que fue en este caso fue así como una forma de decirle a la gente, acá va a ser más el que haga más, ¿verdad? No el que tenga una casta, una genética, todo ese rollo. Ya sabemos que definitivamente en la actualidad, científicamente demostrado que eso no hace superior ni inferior a una persona. ¿Sí, compañera? Yo quería preguntarle algo similar a lo que preguntó el compañero.
digamos, a mi prima tuvo a su hijo con una pareja. Pero esa pareja la dejó, pero antes de dejarla, ella quedó otra vez embarazada. Él le dijo que no se iba a ser responsable del segundo hijo. El novio que tiene ahora quiere reconocer a la niña. Entonces, ella le puede poner el apellido o tiene que iniciar un proceso de adopción. Tiene que seguir un proceso de adopción porque si no, el riesgo de que se vaya preso él por estar diciendo una falsedad. Ella era casada, es casada con no, entonces fíjese que ahí más aún, porque si no la va a reconocer el verdadero papá, entonces ella puede iniciar un proceso de adopción y la PGN, el Consejo Nacional de Adopciones, el Consejo Nacional de Adopciones lo va a tomar a él como la persona de primera línea, únicamente si él, máximo si él se casa con ella, van a decir que él es el esposo. Ella, para su beneficio, es mejor que esté bajo el niño o la niña, que esté bajo la protección y la parte de potestad de su padre adoptivo. Entonces, pero mi consejo es que, porque podría reconocerlo perfectamente, pero si después aparece el padre impugnando esa paternidad y siguiendo un proceso penal, serán casos de esa naturaleza, serán casos y después hasta inclusive extorsionan, mira, si me das tanto, los dejo en paz, si no se va preso aquel por haber dicho una falsedad, ¿verdad? Y yo puedo demostrar con testigos esto y lo otro de que él sabía que ese no era su hijo, porque ese es otro rollo, ¿verdad? Y si ella le quiere cambiar el apellido a su primera hija, tendría que ser cambio de nombre. Cambio de nombre, exacto. Y sí se puede hacer, pero hay que aclararles que en la partida de nacimiento siempre va a decir que es hija de, porque eso me preguntaba, precisamente para cuando fuimos a hacer la elección del colegio de abogados. Me junté con dos colegas que estudiaron conmigo y me dice, vos estás dando notariado, vení, me dice, eres penalista, vení, dice, fíjate que tengo una cliente y justo lo que usted me decía, pero ella lo que quiere, porque ella ha tratado a la niña como su hija y la hija es de él nada más, me dice, pero ella la ha tratado como su hija, entonces ella quiere quitarle los apellidos de la verdadera madre y ponerle los de ella. La patria potestad la tiene el papá porque con él ha estado siempre, la mamá se les desapareció. Algunos dicen que se dedica a la prostitución, otros que se volvió indigente y nadie sabe de ella, ¿verdad? Porque encima nadie sabe de la madre, pero él sí la reconoció con su apellido y ella está con él. Ella es una niña muy grande, ya la PGN puede pedir opinión a ella, trabajadores sociales y todo. En el caso del Consejo Nacional de Adopciones también le van a dar la palabra a la niña y ella va a decir, sí, ella es mi mamá, ¿verdad? Pero les explicaba que si hacen un proceso de adopción, no, pero es que es muy largo. Ella lo que quiere es que tenga el apellido de ella, pues haga un cambio de nombre. Entonces eso vamos a hacer, pero el nombre de la mamá siempre va a aparecer de la madre biológica. No, es que eso es lo que no quiero. Entonces hagan uno de adopción. Y al final andaba ahí con que mejor sí iba a hacer un cambio de nombre porque era más rápido, es mucho más rápido. Cuando un proceso de cambio de nombre está tardando, exagerando 4 meses. Exagerando, 4 meses. El costo se los pasé la otra vez que creo que llegaba como a 1.300 y algo, ¿verdad? Entonces, sí, pues, ¿Y el proceso de adopción más o menos cuánto tiempo tarda? Fíjese que ahí sí les soy sincero, yo ahorita ando bastante perdido con el proceso de adopción porque como ya no es notarial, ese no es notarial, ese ya no es de jurisdicción voluntaria notarial, por favor es un proceso que usted podría dar asesoría si usted trabaja para ese tipo de casos, pero tiene que hacerlo desde afuera, es ir al Consejo Nacional de Adopciones y ellos agarran todo el proceso, ahí no va una sola acta notarial, no va nada de asuntos notariales. Y es bueno comentar un poquito. Cuando se hacía notarialmente, yo todavía recuerdo que tenía algunos colegas que tenían muy bonitas oficinas, andaban carros de lujo, y me decían, mira, si conseguís por ahí alguna madre que no quiera a su bebé, nosotros te damos 5.000 quetzales a vos solo por la noticia. Solo por la noticia. A ella le damos 10.000. Y el niño se va a ir a Estados Unidos, y eso si no es para tráfico de órganos, porque piden ADN y todas las cosas, pero llegó al punto, compañeras y compañeras, cierto, que a los gringos, a los holandeses, a todo el mundo les andaban dando los niños en adopción, pero esto se llegó a deformar de tal manera que acá en Ciudad Quetzal había una señora que le pusieron la vendehijos, porque ella se embarazaba, y porque eran 10.000 quetzales. Cada vez algo que ya por ser vendedoras por mayor ya le tenían un precio especial. Es que les juro que era una cosa tan dramática que mi vecina en la zona 17, cuando yo vivía allá, o sea, estoy hablando de seres humanos, ¿verdad? Y sí, parece sí, da risa, pero estamos hablando de seres humanos que actualmente viven en otros países y fueron producto de ese tipo de negocios, porque eso se convirtió en un negocio redondo. ¿Sabe qué decían los compañeros, mis colegas? Que ya viene el tiempo de vacuna, muchachos, esas pilas, pues, que no sé qué. Miren, no eran pollos, pero así, las casas de cuido de los niños, así le llamaban. Y cuando yo veo a mi vecina en la zona 17,
ese su bebé le dio su nieto, su sobrino, porque yo la conocía y no sabía que pudiera. No, es que yo cuido niños ahora, y era legal, pues. Era legal, usted como bufete ponía su centro de adopciones y tenía que ir a la embajada gringa, y allá en la embajada gringa tenía que llevar a la madre biológica que diera su muestra de ADN, y el papá era desconocido, entonces procedía la adopción y el notario se echaba todas las actas y todo. Eso está derogado, por eso en la jurisdicción voluntaria, porque se convirtió en una situación, y les digo, yo lo vi muy de cerca, nunca me dediqué, jamás me dediqué a una adopción, inclusive un colega que a veces me decía, me firmas matrimonio, está bien, me firmas, está bien, no, un proceso solidario, en una ocasión, mira, me firmas una adopción, no, máximo que estoy con forense, le dije, yo tengo mucha relación con Naciones Unidas como control, y yo estoy firmando adopciones, porque aunque era legal, ya era mal visto en los últimos años, porque créanme, sí era una cuestión tan inhumana, y uno tampoco podía garantizar que al niño o a la niña de pronto no se los fueran a llevar para el tráfico de órganos, porque imagínense ustedes, cualquiera podía fingir para un país, aquellos Yeques y toda esa gente millonaria que en algún momento podía fingir una adopción, después allá en su país fingir una defunción y ya se quedaban con el órgano del niño o la niña, ¿verdad? Entonces, definitivamente esto, por eso salió de las manos de los notarios, porque lamentablemente muchos colegas han hecho mal uso de la profesión. Miren ustedes, esto es muy frecuente, hay que tener cuidado con eso, porque, y les aclaro, ahí sí, les soy bien sincero, no sé ahorita cómo anden los tiempos con el Consejo Nacional de Adopciones, lo que sí sé es que sí tiene que uno pasar por una lista de espera, no es precisamente que a usted le vayan a dar el niño que quiere adoptar, porque ahí hay un montón de personas que han solicitado ser padres adoptivos, y si llega un niño o una niña, van a tener ciertas prioridades, a menos de que la madre diga yo se lo quiero dar a ellos porque ellos son mis familiares, por ejemplo, ellos son tíos del niño, seguramente le van a dar alguna prioridad, pero ahí tampoco quiero ser mentiroso y decirles se hace de tal forma, porque no tengo ahorita el conocimiento de cómo estará realmente la situación. Ahora entonces pasemos al acta de requerimiento. No le había dado seguimiento, ya es poco tiempo que nos queda, pero como con estos temas ustedes ya son bastante expertos, ya los hemos venido manejando desde hace días, entonces los temas estos, por ejemplo el acta de requerimiento, si ustedes se dan cuenta, el timbre notarial de 10, ¿verdad? Ustedes que siempre recuerden, esa acta notarial va a llevar timbre notarial de 10, va a llevar un timbre de 50 centavos, y abajo, aunque acá en el libro no tiene firma, y se recuerdan que lleva firmas, eso les decía, precisamente platicaba con una licenciada que me escribió y me decía, no, a mí se me olvidó firmar en todas las hojas de las actas, y le decía yo, no fue solo ustedes, una gran cantidad de estudiantes hicieron eso. Yo cuando recibí los trabajos, al terminar de recibirlos ya les iba a decir, pero dije, hay algunos que quizás no los han entregado y después me vayan a pedir que no pudieron venir o algo, entonces les voy a dar el chivo, mejor ahí que se quede, porque sí, muchos cometieron ese error, a pesar de que lo habíamos repetido muchas veces en clase, ¿verdad? De que sí tenían que firmar en cada una de las hojas. Voy a tratar de ser un poco, no muy riguroso en eso, voy a bajar un montón de puntos, no, porque sé que es una cosa que nos sucede. Nos sucede muchas veces porque no siempre tenemos al alcance el 62 del Código de Notariado, que es el que dice que tienen que estar firmadas todas las hojas del acta notarial. Pero ahorita que están ustedes haciendo el acta de protocolización de un acta de protesto, ¿verdad? Entonces, la protocolización de un acta de protesto, en sí la protocolización va al protocolo, por eso se llama protocolización, pero el acta en sí, ahí se recuerda que si le sale más de una hoja, ahí le firman la primera hojita. Si les preguntaron, ¿y por qué firmó aquí? Porque el 62 del Código de Notariado dice que tengo que firmar en cada una de las hojas, ¿ok? Que de eso se trata, muy bien. Entonces, en el acta de requerimiento, como en todas las actas, se empieza con el lugar, la hora, porque en este caso sí lleva lugar y hora. Hace unos días una colega que se graduó de una privada me llegó y me dijo, mire, ¿me puede ayudar ahí? Y le llevaba una escritura pública, le había puesto hora, ¿verdad? Y todavía en la parte final puso terminada 30 minutos después, y eso no va en una escritura pública. La hora solo se pone, la hora solo es el testamento o en donación por causa de muerte, pero eso lo van a ver ustedes en notariado 4. Sin embargo, en las actas sí siempre va, y la dirección también, la dirección exacta. En las escrituras tampoco se pone la dirección exacta. Son diferencias que tienen las actas, ¿verdad? Tampoco se hacen en papel de protocolo las actas. Entonces, luego viene y dice la ubicación exacta, el edificio y todo. Entonces dice, en mi oficina profesional ubicada a nivel de esta ciudad, así es, aquí dice soy requerido. En mi oficina profesional indica dónde está ubicada por el señor, ese se llamaba Héctor, miren, no se llamaba Víctor. Entonces, Héctor Fernando Orozco Juárez, ¿verdad? Quien es de 22 años de edad, maestro de educación primaria. Esto va a ser bastante frecuente, ¿verdad? Es mejor hacer un cambio de nombre para un menor de edad, para una persona relativamente joven,
porque todavía lo más seguro es que no tenga título universitario. Si tiene bienes van a ser poquitos, entonces va a ser menos el relajo, porque ya de ahí su nuevo nombre va a ser el que va a quedar en todos los documentos. Muy bien, entonces dice que es requerido para diligencias extrajudiciales de cambio de nombre, como ustedes pueden ver ahí. Luego, entonces, algo que es bien importante es que la ley sí exige que uno indique cuál es el motivo. Yo generalmente, si el cliente no se pone así en esa posición de que quiere un motivo extraño, prefiero poner que el motivo es que no le gusta, que no es de su agrado ese nombre, ¿verdad? Porque ese es su motivo. Y con eso no venimos y bombardeamos a alguien para que pueda en algún momento oponerse, ¿verdad? Como les decía, poner que no quiere llevar el nombre de su papá porque está enojado porque lo abandonó. Eso más bien podría dar lugar a que se oponga al papá, que se sienta ofendido en su dignidad y que lo empiece a buscar y decirle, es que no te busqué porque tu mamá te escondía, que ahí empieza el problema, ¿verdad? Sí, porque eso pasa muchas veces, ¿verdad? Y ya saben ustedes cómo se ponen los muchachos para tratar de ganarse el cariño de los hijos cuando ya los hijos pueden ayudarles. Yo recuerdo muchos casos que si me pongo a contar se me termina la media hora, pero sí hay casos, recuerdo mucho el de un caso donde los abandonó de una forma, pero así terrible, irresponsable, lastimó a la señora, los dejó prácticamente en una situación pero muy muy complicada, y cuando ya eran mayores y se enteró que ganaban bien los empezó a buscar. Y ahí andaban nosotros a regalarle una tele, que no sé qué, una pantalla, le hubiera pegado a ese tipo, les digo yo. Pero era su papá, ¿verdad? Ellos decían, no, pero es que me dio la vida, uno no entiende a veces. Pero sí realmente uno como padre debe responder, padre o madre debe responder con sus hijos menores, ¿verdad? Sin embargo, hay muchos casos en que no es así. Muy bien, entonces acá estamos hablando de que quiere el cambio de nombre. Como consta en la certificación de su partida de nacimiento, y se ponen ahí entonces... que nació en tal parte, ahí están los números de la partida, folio y libro, y solicita su cambio de nombre por el de Héctor Fernando Orozco Méndez. Y dijimos que se llama actualmente Héctor Fernando Orozco Juárez. ¿Por qué quiere quitarse el Juárez o ponerse el Méndez? Vamos a ver por acá si expresaron en el motivo algo al respecto, o simplemente dirá. Muy bien, entonces por ser este con el que se le ha llamado y es conocido como el que ha usado en los actos de su vida, incluso documentos de trabajo. Esa justificación, ese motivo a mí no me gusta. Está en el libro, pero a mí no me gusta. ¿Saben por qué? Porque ese es el mismo motivo de la identificación de persona. Porque uno ha usado constante y públicamente otro nombre. Eso es justificación para un cambio de nombre, sin embargo es permitido. Y el RENAP no les va a decir, no está bien porque eso es más para un cambio de nombre. No se los va a decir, sí se los va a aceptar, pero por técnica es mejor poner que no es de su agrado. O por situaciones por ahí, por ejemplo, poner que porque es admirador de una persona que tiene ese apellido o cualquier otra cosa. Están con ese nombre, ya que con el que fue inscrito no lo usa, ya que por razones familiares no es de su agrado. Ahí sí pusieron esta parte que yo digo que es la que yo generalmente pongo. Para el efecto, el requirente me presenta y ofrece los siguientes medios de prueba. Ahí no hay necesidad de testigos. Podrían ponerse, no es prohibido, pero no es obligatorio. Ahí dice que su propia declaración en la que se informa sobre los motivos por los cuales solicita su cambio de nombre. Muy bien, ahí estaríamos entonces, los medios de prueba, fíjense ustedes, es su propia declaración. Ese es el primer medio de prueba. En el inciso B, documento, consiste en certificación de su partida de nacimiento. Ahí ya la habíamos mencionado anteriormente. Entonces no la vamos a describir porque ya habíamos indicado anteriormente cuál era su partida de folio y libro. En el tercero, en virtud de lo anterior, el requirente me solicita que se tengan por iniciadas las diligencias voluntarias extrajudiciales de cambio de nombre. B, por presentado el documento ya identificado. Ustedes podrían agregar también fotocopia del DPI. Yo normalmente lo pongo también. Pongo certificación de nacimiento y fotocopia simple del DPI. Pero sí hay que tener cuidado, porque si lo ponemos acá, lo vamos a poner también en la resolución final. Si no lo ponemos acá, entonces no lo estemos incluyendo en la resolución final, porque sería contradictorio estar poniendo pruebas en la resolución final que no se había propuesto en el acta de requerimiento. Luego, por recibida la información del caso. En el inciso D, que se publiquen los edictos que manda la ley en el diario oficial y en otro de los de mayor circulación. Que en su oportunidad se dicte resolución correspondiente accediendo al cambio de nombre de Héctor Fernando Orozco Juárez por el de Héctor Fernando Orozco Méndez, ordenando se haga la publicación final. Ahí se recuerdan que ahí, después de las 3 publicaciones que van aparejadas en el diario oficial y en otro de los de mayor circulación, muy bien, ya se terminaron, ya podemos proceder a emitir el auto final, pero
después de eso hay que publicar otro edicto. No había nada más que hacer constar, está la parte del cierre del acta notarial. Recordemos que como es un acta notarial, lleva su cierre, siempre va a ser igual, ¿verdad? Entonces ahí estaría firma del requirente ante mí, firma y sello del notario. Y fíjense ustedes que por ley únicamente este es el momento en que tendría que estar el requirente para un cambio de nombre, solo ahí, porque en adelante ya no le vamos a pedir firma de nada. Por eso que yo les decía que es a veces conveniente. Yo recomiendo notificarle, por ejemplo, emitir la primera resolución, fírmeme de que ya quedó enterado de la primera resolución, ahí le va a dar una fotocopia, ¿no? Firmó, porque así ya va enterado. Que se mandaron a publicar edictos y ya se terminó y voy a emitir la resolución final, le notifico también la resolución final. Entonces, no sea que después nos resulte diciendo, no, es que yo me arrepentí, como ya no me dijo nada. Entonces, yo no creí que fuera a caminar y yo ya no quiero ese cambio, ¿no? Y el otro 50% de los honorarios, que no sé qué, porque hay gente que es rarita, ¿verdad?, para ese tipo de cosas. Entonces, la notificación, sí, de veras, la notificación les va a evitar ese problema, porque si la persona quiere dejar sin efecto el asunto, pues por lo menos que se los diga a tiempo antes de que usted siga trabajando, ¿no? Pero no es obligatoria la notificación, ni de la primera resolución, ni de nada. Ahí es suficiente con que usted prosiga. Una vez lo requirieron, ya es suficiente. En la primera resolución, recuérdense que se pegan 2 quetzales en timbres notariales. Generalmente son 2 timbres de 1 quetzal cada uno, por eso están acá pegados. En el acta de requerimiento es un timbre fiscal de 50 centavos por cada hoja útil y un timbre notarial, no por cada hoja, sino por todo, ¿verdad? El timbre notarial solo es 1 por todo el acta. Muy bien, y acá en la primera resolución, pues si ustedes se dan cuenta, es tan chiquita que si les viene esa en el examen, les va a ser bastante fácil. Recuérdense que artículos no se tienen que memorizar. Si se los quieren memorizar, pues es problema de ustedes, pero van a estar usando neuronas por gusto, porque yo, ahí sí solo van a poner, por ejemplo, ahí lo que sí les voy a pedir es que pongan artículos, puntos suspensivos, y yo ya sé que ya saben que ahí van los artículos, ¿verdad? Pero si se dan cuenta acá, lo de siempre, ¿verdad? Lo de siempre. La primera resolución, el bufete, la ubicación, la fecha, eso va en todas las primeras resoluciones. Después ya en el número 1, siempre se pone eso, se tiene por iniciadas o por promovidas las diligencias voluntarias extrajudiciales de cambio de nombre del señor fulano de tal. 2. Agréguese al expediente el documento presentado o los documentos, si son varios. En el 3, se tiene por recibida la información del solicitante. En el 4, publique los edictos en el diario oficial y en otro de los de mayor circulación. Y en el 5, lo demás solicitado, téngase para su oportunidad. Vamos claros hasta ahí. Eso es entonces la guía de lo que va a venir. Entonces, ¿qué es lo que sigue ahorita después de la primera resolución? Aquí lo tenemos, ¿verdad? Aquí lo tenemos, porque dice que si ya tiene por recibidas, eso ya estuvo. En la 2, agréguese al expediente, eso ya está, ya lo incorporamos. En el 3, se tiene por recibida la información del solicitante, ya está. Publíquese los edictos. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Los edictos, ¿verdad? Entonces, ¿el edicto qué es lo que va a decir? El edicto, como ustedes pueden ver, está ahí en el libro, está en la página, ¿qué es? Acá vamos a ver, 237, sí, 237. En el digital que nos compartió Gaby, está en el 237. Y el edicto debe ser muy sencillito, porque entre más le pone, más caro le sale, ¿verdad? A mí, mis colegas casi siempre me piden favor de que les proporcione mi dirección de aquí de la zona 1. Tengo algunos colegas que, por ejemplo, Barrio Las Margaritas, Aldea Los Encuentros, del municipio de Morazán, departamento del Progreso, de la República de Guatemala. A eso se le sale bien caro el edicto. Entonces me dice, ¿será que puedo poner tu bufete como dirección para que alguna persona se oponga? Así es, segunda calle 1-06, zona 1, Guatemala. Entonces queda una cosita bien pequeñita. Es el bufete que tengo aquí en la capital, que también ya casi no lo uso, pero sí es la dirección. Entonces es más fácil, porque la dirección va a ser pequeñita. Se presentó a solicitar su cambio de nombre por el D. Se puede formalizar oposición por quienes se consideren perjudicados. Guatemala, tanto del tanto, el nombre del notario, su firma y su sello, y eso. Fíjense que en el diario oficial están pidiendo que uno lo lleve también en digital, en una USB. En cambio, en la EI también por escrito, firmado, porque lógicamente, si no, de lo contrario, cualquiera se le podría ocurrir. Con eso hay que tener cuidado. Si alguien de acá trabaja en el RENAP, tengan cuidado con eso, porque ya pasó en alguna ocasión de alguien que se hizo pasar, o sea, que fingió que estaba autorizando un matrimonio de su enemigo con la persona más fea y más, así como que era un poquito escasa mentalmente, de la comunidad donde él mismo vivía, y era su enemigo, y fingió y elaboró un aviso notarial con sello falso,
lo mandó al RENAP y se lo escribieron, pues, porque mandó una persona, dice que hasta con capucha llegó, y después los de RENAP andaban ahí porque sí tenían cámaras para ver quién había llevado ese aviso, porque había alguien llegado. Cuando vino aquel, se fue hasta amenazarlo de muerte porque lo habían casado con alguien y el muchacho él se quería casar, pues, y cuando él se quiso casar le apareció que él ya era casado y aparece que estaba casado con la loquita, pues, con la loquita del pueblo. Entonces es de tener cuidado, porque el problema es que el RENAP no pide copia del acta. Generalmente lo que le piden a uno es el aviso circunstanciado, y lo puede usted entregar en cualquier delegación del RENAP, pero el problema es con eso, ¿verdad? Es que uno no tiene cuidado. Y hay algunos que no protocolizan el acta de matrimonio, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si después la persona dice, no, yo nunca me casé con esa persona, pero como el RENAP tampoco queda la copia, si no protocolizó, no va a quedar el acta, saber ni qué la hizo, se le perdió, y ahí es un problema, ¿verdad? Entonces, pero para efectos de edicto sería así como va la cosa. No sé si vamos más o menos claros ahí. Sí. Yo había dicho que había un edicto de 3 meses, pero no entendí muy bien esa parte cuando no. 3 meses. No, de 3 meses no. Ajá, ¿cómo? 3 veces. Así que dice decir 3 veces. Fíjese que se publica el edicto, se publica el mismo edicto este que está viendo acá, en donde está anunciando que él compareció. O sea, ahí dice, a mi oficina, el edificio se presentó fulano de tal a solicitar su cambio de nombre por el D, y ahí entonces usted lo va a publicar el mismo día en el diario oficial y el mismo día en el diario La Hora. Ellos ahí de una vez le van a cobrar por las 3 publicaciones que van a hacer. Ellos van a poner la fecha en que van a hacer las publicaciones según lo que les quede a ellos ahí eso ya depende de su... pero eso va a ser rápido, ¿verdad? En menos de un mes ya salen las 3 publicaciones. Y entonces usted, como ya le dieron en la factura las fechas en que van a salir, va y va a traer usted su diario oficial. La Hora no, porque La Hora ya se lo manda por correo. Le piden un correo y se lo mandan. Usted ya solo descarga ese documento, lo imprime y lo adjunta al expediente. Cuando ya tiene las 3 publicaciones, entonces usted ya puede proceder hacia hacer la resolución o auto final, ¿verdad? Sí, compañero. ¿El intervalo entre la publicación de cada edicto de cuántos días tiene? Fíjate que eso depende de cómo tengan ellos en los diarios su agenda, ¿verdad? Entonces ellos ya hacen las publicaciones según lo que ellos consideren, ¿verdad? Pero si son rápidos, son en menos de un mes que salen las 3. Pero eso ya no depende de usted como notario ni de las autoridades, sino que depende del diario la forma en que ellos vayan ahí organizando su espacio en el diario, ¿verdad? Entonces, si es posible que los 3 edictos salgan en una semana, por ejemplo. Sería un tema, generalmente no, se lo dejan como por 3 semanas, es un edicto cada semana aproximadamente. Sí, entonces por ahí tengo yo las fechas en que salen, se los voy a compartir, porque tengo ahorita, como les digo, acabo de terminar algunos expedientes, voy a ver en qué rango están publicando para que tengamos una idea, pero como les digo yo a los clientes, les digo un máximo de 4 meses. Es lo más que se tarda uno, incluyendo, por ejemplo, el año pasado empecé uno en octubre y se vino los asuetos de fin de año y todo, pero a pesar de eso salió como en 3 meses y medio, ¿no? Se va rapidito. Muy bien, entonces, ya una vez se ha hecho la publicación del edicto, procedemos entonces a emitir la resolución final. Entonces dice, resolución final, está el nombre del bufete, la dirección, luego en qué lugar, el lugar y fecha nuevamente. Acá, si ustedes se dan cuenta, estamos hablando del 2 de septiembre del año 2014. Se tiene a la vista para resolver las diligencias voluntarias y judiciales de cambio de nombre del señor, el objeto de su cambio de nombre, deseando usar legalmente el nombre de fulano de tal. Luego ahí otra vez, si ustedes se dan cuenta, se entra a hacer el estudio del expediente. Pero ¿qué es lo que vamos a estudiar del expediente? Lo que vi con el acta de requerimiento. Como por eso les decía que es bueno copiar y pegar, porque así no nos confundimos, ¿verdad? En la compu solo van al acta de requerimiento y dicen, bueno, del estudio del expediente, dicen ustedes, el señor fulano de tal. Ahí lo primero que yo hago es poner el control B mayúscula para sustituir. Si antes tenía como nombre, por ejemplo, Andrea Valentina Mancía Cuellar, y ahora ya no es la menor Andrea Valentina Mancía Cuellar, sino que ahora va a ser la menor, o va a ser un menor que se va a llamar José Carlos Estrada Sazo, por ejemplo. Entonces le doy control B mayúscula, reemplazar y pongo todo lo de Andrea Valentina Mancía Cuellar, reemplazar por, y pongo el nombre de Juan Carlos Mancía Sazo, por ejemplo, si fuera el nombre nuevo que voy a poner. Lo hago para evitar que por ahí se me cuele otra vez el nombre de la personita, ¿verdad? Pero algo que es bien importante si uno va a trabajar con formatos es dar una su lectura completa a todo el expediente. Miren, yo me encuentro con cada escritura a veces que me dicen,
la señora Lázaro Martín Juárez López, por ejemplo, la señora, de tantos años de edad, casada, me ponen todavía, ¿verdad? Entonces ya no sé si es hombre o si es mujer, porque me está poniendo la señora con nombre de hombre, pero yo lo estoy viendo, pues que es hombre, entonces yo sé absolutamente lo que pasó, que el colega usó un formato y después ni siquiera se dignó a leer lo que él mismo había sustituido, pues entonces sí hay que tener cuidado, y eso pasa muchas veces. Muy bien, entonces ahí, después del estudio del expediente, como decíamos, requirió mis servicios notariales, ahí le ponemos la fecha del acta de requerimiento, porque ahí fue donde, ¿no? Para las presentes diligencias, manifestando que nació en tal parte, igual todo esto lo copiamos y pegamos, porque ya lo tenemos en el acta de requerimiento, en donde aparece inscrito con el nombre de, y ya lo habíamos reemplazado, habiendo presentado certificación de su partida de nacimiento, resulta que el nombre con el que fue inscrito no es de su agrado, además no lo usa. Miren bien, aquí ya no puso, en la resolución final ya no puso que, porque el otro, ese es el nombre que ha usado constante y públicamente, que algo así decía en el acta de requerimiento. Aquí sí ya después estamos un poquito mejor en cuanto, pero así lo tenía que haber quedado en el acta de requerimiento. El de Héctor Fernando de tal, y que dicho nombre aparece en algunos documentos relacionados, pues eso no necesariamente tiene que aparecer en algún documento. Usted le puede cambiar el nombre porque quiere desaparecer de su círculo social y la ley dice que usted puede decirlo, porque sí hay ratos de que van a dar ganas de morirse para determinada gente. Ustedes. Es que sí, de verdad. Yo he manejado ese concepto. Yo no me voy a suicidar, pero sí hay gente para la que sí prefiero morirme y me desaparezco, los bloqueo de redes y todo esto es lo mejor que uno puede hacer. Es que hay gente que sí de verdad es así. Y digo yo, qué suerte de los que no conocieron a determinada gente, porque hay gente que sí de verdad es una suerte nunca haberla conocido y nunca habérsela acusado a ustedes. Hay mentes criminales, hay mentes deformes, hay gente maniática. Mira, toda esa gente lo más conveniente es tenerla lo más lejos posible. Entonces, si uno quisiera cambiarse el nombre para escapar de esos círculos sociales que le hacen daño, también, ¿verdad? También es totalmente válido. Muy bien, de la primera resolución. Entonces, aquí ya ponemos que la primera resolución fue de fecha 18 de julio del año 2014. Entonces, por ahí iríamos con el estudio del expediente de cuándo se dictó la primera resolución, porque esto es básicamente para poder, digamos, es como cuando se lleva un expediente judicial y ustedes han visto que ponen en los considerandos y todo el juez va poniendo por qué razón llegó al por tanto final, ¿verdad? En este caso igual, se recibía, por recibida la información del solicitante se ordenó publicar los edictos en el otro de mayor circulación de las pruebas rendidas. Ahí está la documental, información del propio, ahí están las pruebas que estaban en el acta de requerimiento, considerando que nuestro ordenamiento legal establece que la persona que por cualquier motivo desee cambiar su nombre de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil lo puede solicitar ante notario expresando para el efecto los motivos que tenga para hacerlo y el nombre completo que desea adquirir. En el presente caso se presentó Héctor Fernando Orozco Juárez solicitando su cambio de nombre y expresó los motivos para hacerlo, manifestando que el nombre que desea es tal y cual, aportando las pruebas del caso, considerando que el notario recibió la información ofrecida y mandó publicar los edictos por el término legal en los que se advirtió que se podía formalizar oposición por quienes se consideren perjudicados por el cambio de nombre, que recibida la información y transcurridos los 10 días, porque es lo que dice la ley, ¿verdad? Dice la ley que transcurridos 10 días después de la última publicación no hubo oposición, entonces en tal virtud es procedente dictar la resolución accediendo al cambio de nombre, que no se les va a olvidar que son 10 días después de la última publicación. Ahí entonces los artículos y en el por tanto, con base en lo considerado leyes citadas a resolver declara con lugar las presentes diligencias voluntarias de cambio de nombre. Luego dice, se hace constar y se accede al cambio de nombre de, por el de, publíquese por una sola vez en el diario oficial. Ahí la última publicación ya no se va a hacer en otro diario, solo en el diario oficial. En el diario oficial, el cambio de nombre. Extiéndase la certificación para que se proceda a hacer la anotación en el Registro Nacional de las Personas Relevantes, en donde se encuentra inscrito el nacimiento de la partida tal y cual, que ya también la copiamos y pegamos, aparece la firma. Después, en el mismo libro van a encontrar ustedes el edicto final. Y dice, ahí ya no dice que se presentó a solicitar, sino que ahí ya dice que con fecha 2 de septiembre dicté la resolución en la cual se accedió al cambio de nombre. Todavía le estamos dando a personas por ahí que se puedan, aunque ya se emitió la resolución final, todavía podría haber alguien que se oponga, ¿verdad?
porque estamos indicando entonces que eso fue el 3 de septiembre, ¿verdad? Entonces, una vez se publicó el edicto final y no hubo oposición, certificamos, ¿verdad? Certificación notarial, y si se dan cuenta acá ya es a 12 de septiembre, ¿verdad? Las dos hojas de fotocopia que anteceden, lo que se certifica es únicamente el auto final. Yo generalmente sí acostumbro, aunque la ley dice que lo que hay que certificar es el auto final, porque es lo único que nos obliga a enviar. Entonces, todos sabemos lo que es una certificación, en este caso es notarial. Así como cuando vamos a pedir una acta, una copia certificada de un acta a una municipalidad, por ejemplo, lo que va a ocurrir es que el secretario le tiene que sacar fotocopia al acta original, la va a firmar y sellar, y de último va a poner una pequeña razón indicando que esa es certificación del acta original. Lo mismo vamos a hacer nosotros, vamos a certificar el auto, pero yo generalmente incorporo todo el expediente, se los mando a RENAP para que si tienen alguna duda de si se publicaron edictos, cualquier cosa, ahí quede, ¿verdad? Pero la obligación legal es de certificar el auto final. Con eso ya RENAP tiene que inscribir, hacer el cambio de nombre, entonces ya le da una hoja de operación. Cuando llega la hoja de operación, hasta ahí tendría mi obligación, hasta ahí llega. Pero como notario lo que hago, le digo a mi secretaria, mire, descárgueme una certificación en línea para ver si ya aparece ahí el nombre tal y como es. Vemos que todo está bien, la incorporamos, que ya se va el expediente. Entonces ya le damos su certificación al cliente o al cliente, y el expediente ya lo remitimos al Archivo General de Protocolos y ahí terminamos con todo, ¿verdad? Eso no queda en nuestro protocolo, el expediente no nos queda a nosotros, ya no es responsabilidad nuestra, sino que ese se va al Archivo General de Protocolos. ¿Quedamos claros hasta ahí con lo que es el cambio de nombre? Es un proceso, como les indicaba yo, bastante sencillo de seguir. Un proceso no es, digamos, no estamos hablando de algo tan caro. Yo les recalco mucho esto de que no es algo tan caro, porque yo recuerdo que antes de estudiar Derecho, hay muchos mitos al respecto, y decían, no, que dice que es carísimo, dice que cobran 1000 quetzales por cada letra, le decían a uno cosas por el estilo, y resulta que quien andaba contando era una persona de mucho dinero, y su notario le había metido gozo, que le voy a decir que eran 1000 quetzales por cada letra, porque ni modo, le quería cobrar caro, ¿verdad? Pero no es cierto. En total, como les decía, creo que por ahí les pasé el costo la vez pasada, lo publiqué acá. Por ahí a un compañero le tomó foto a la pizarra, por ahí está en el grupo, pero sí, recuerdo que salía como por 1300, algo así. También se los cuento, porque ustedes ya de muy buena gente dicen, le voy a regalar el proceso, sepan cuánto más o menos de lo que están regalando, ¿verdad? Aparte del trabajo, porque solo en gastos van a ser aproximadamente 1300, ¿verdad? ¿Quedamos claros? ¿Hay alguna duda? Porque sí me interesa que todo quede bien clarito, si no, pues lo dejamos por acá de tirar. Muy bien. Y sí, de verdad también instarlos a seguir adelante, tener pues la profesión como algo que despierte pasión en ustedes, no solo por lo económico, porque miren, de verdad, no es solo lo económico. Ustedes, hace unos días mi hija resultó que está estudiando para sus exámenes privados y me dice que me duele mucho el estómago, ya voy a tener nieto. Le digo, no, me dice, yo decepcionado, ¿no? Pero fue con un médico, que encima es mi amigo, pues, y le dice, usted lo que tiene es la vesícula malísima, si quiere la internamos de una vez. Y yo siempre acostumbro a pedir una segunda opinión, y no, mi hija no tenía absolutamente nada, ¿no? En la vesícula, tenía unos problemas por estrés. Entonces, no es solo de hacer dinero, ¿verdad? Ustedes se pierde digamos, esa falta de ética hace que se pierdan amistades, que se pierda. Hay mucha gente que, porque yo veo al médico y tienen no es una clínica, tiene un edificio completo. Entonces ahora ya entiendo por qué, ¿no? Me decía Orbelina, una enfermera que había estado trabajando mucho tiempo en hospitales nacionales, después de trabajar en una clínica privada, y me dice, no, solo una operación judicial. ¿Y por qué? De menos que mirales, me dice, fíjate que venía el médico, le dijo a los familiares, sí, es que ella viene malísima de la vesícula, tráigamela para acá, que tiene cálculos, y si no se le va a complicar, porque eso ya me da una infección. Y mire, me dice, todavía después le dijo a la otra enfermera, pásenme los cálculos que están ahí, y las mismas gasas de ella. Y salió y les dijo, denle gracias a Dios, que ustedes tuvieron la sabiduría, si no su pariente, y ella todavía agradecido, me dice. Yo no quise decir nada, pero renuncié, me dice, porque yo no estoy para negociar con la salud de la gente, porque ella estaba acostumbrada a trabajar con más ética por la misma situación de que había estado en el sector no lucrativo. Pero eso pasa con los colegas. Ustedes, a mí me decía un colega en alguna ocasión, no, Lick, me dices que fue con el miedo de la gente.
si va a seguir casos penales, juegue con el miedo de la gente. Usted diga que se van a ir presos, que no sé qué. Y eso es lo que hacen muchos colegas. Pero miren, para hacer plata no es necesario hacer ese tipo de cosas. Hay mecanismos legales, totalmente legales. Se fijan honorarios altos si el cliente los quiere pagar, pero no decirle mentiras, ¿verdad? No decirle que cada letra cuesta 1000 quetzales, porque eso ya es mentirle al cliente. Y cuando lo pescan a uno, el problema es que entonces ya no lo buscan nunca, ¿verdad? Es un consejo ya más a nivel ético que notarial. Muy bien, entonces el día miércoles continuamos con los temas. Pero recuerden ustedes que este es el último tema que va a venir. El de intestado es el primero y este va a ser el último tema que va a venir para el segundo parcial. Repito, para quienes no habían venido todavía cuando empezamos la clase, porque lo repetí como 40 veces, pero ya para terminar, le repito nuevamente, nos informaron que el parcial es el 21 de abril, que después de estos parciales solo vamos a tener 2 clases y vienen los exámenes finales. Entonces, y que el examen final es acumulativo, viene todo. Entonces, estudiar bastante para ese segundo parcial es un muy buen negocio. ¿Por qué? Porque vale solo 20 puntos. Porque recuerden que el trabajo valía 20, como decimos en vulgar chapín. Pero la ventaja es que se estudia mucho, van a acumular conocimientos para el final, porque en el final el 60% va a venir de los 4 puntos que hacen falta y el otro 40% va a venir de lo que vimos en el primer parcial y de lo que vimos en este segundo parcial. Entonces volvemos a preguntar nuevamente lo mismo, ¿verdad? Muy bien, si hay alguna duda, pues aquí afuera se puedo aclarar también, si no, pues seguimos.